La clase media no está desapareciendo. Se está mudando a estacionamientos y calles laterales, sigue trabajando a tiempo completo, sigue pagando impuestos, sigue haciendo todo bien excepto pagar el alquiler. Maestros con títulos universitarios, enfermeras con credenciales, comerciantes con carné sindical, todos viviendo en vehículos recreativos. Lo que están a punto de ver son 10 estados donde los alquileres subieron más rápido que los salarios, donde la respuesta fueron multas en lugar de vivienda, y donde la clase media está siendo desplazada de los barrios a estacionamientos mientras sigue trabajando en los mismos empleos. El patrón se acentúa con cada estado y en primer lugar define el panorama. Número 10. Arizona. El calor del desierto resplandece sobre una urbanización tras otra, cada una extendiéndose más hacia la arena, cada una construida para compradores que ya tienen dinero. Phoenix crece más rápido que casi cualquier otra área metropolitana del país, absorbiendo a personas que huyen de las costas caras, pero no construye casi nada que esas personas puedan permitirse una vez que llegan con ingresos modestos. En Arizona, los maestros duermen en camionetas estacionadas cerca de las escuelas donde trabajan, despertándose antes de que lleguen los estudiantes para mover el vehículo sin que nadie se dé cuenta. Los equipos de construcción que enmarcan los muros de las urbanizaciones de lujo regresan por la noche a sus vehículos recreativos, escondidos detrás de las mismas obras que están construyendo, sin poder calificar para hipotecas sobre las casas que construyen con sus propias manos. El verano eleva las temperaturas por encima de los 48 grados, convirtiendo las delgadas paredes de metal en hornos, a menos que el aire acondicionado funcione todo el día, agotando las baterías y el propano más rápido de lo que los salarios pueden reponerlos. Las facturas de agua reflejan la escasez, la electricidad refleja el verano, y el alquiler refleja la suposición de que todos los que se mudan aquí aportan dinero de California. La mayoría no es así. La mayoría trae salarios por hora que eran casi suficientes en otro lugar y de repente no son suficientes aquí. Las leyes de zonificación favorecen los grandes terrenos y las viviendas unifamiliares destinadas a jubilados y trabajadores remotos, sin dejar espacio para las viviendas densas y asequibles, a las que los trabajadores del sector servicios y los empleados públicos podrían acceder. Los promotores afirman que no pueden construir de forma rentable a precios más bajos, pero esos mismos promotores obtuvieron millones en incentivos fiscales para construir lo que construyeron. La trampa se estrecha por ambos extremos. Quedarse significa elegir entre el alquiler y todo lo demás. Irse significa encontrar el dinero para mudarse y la certeza de que el próximo lugar no repetirá el mismo patrón. Ninguna opción parece posible, así que los vehículos se convierten en el punto medio. El único refugio que no requiere contrato de arrendamiento, verificación de crédito, ni un depósito equivalente a 3 meses de ingresos. Sigue la interestatal hacia el norte, hacia las montañas, donde el turismo construyó pueblos enteros que ya no tienen espacio para quienes los dirigen. Número 9. Montana. Este estado todavía se vende con imágenes de tierra abierta y cielo infinito, el tipo de espacio que debería significar libertad y asequibilidad. Esa historia es válida para quienes llegan con dinero en mano. Para quienes llegan a trabajar, la historia es más limitada y fría. En Montana, pueblos turísticos como Whitefish y Bozeman se llenan de trabajadores de servicios que duermen en caravanas estacionadas en los caminos de acceso al bosque y en los rincones más alejados de los estacionamientos para empleados, madrugando para servir el desayuno a huéspedes que pagaron más por una estancia de fin de semana de lo que ganan en un mes. Siempre se esperaba que los empleados de temporada vivieran con poco dinero y se fueran a otro lugar. Ahora muchos no pueden permitirse mudarse, y lo barato se ha convertido en un vehículo con calefacción deficiente mientras el invierno se instala durante 6 meses. Los salarios del personal de restaurantes, dependientes y camareras de pisos de hotel oscilan entre $15 y $18 por hora. Los estudios, cuando están disponibles, piden $2,000 o más. Las cuentas no cuadran y la situación empeora cada año, ya que los compradores de casas vacacionales y los teletrabajadores aumentan los precios sin añadir ninguna vivienda que esos trabajadores puedan permitirse. Los residentes de larga data ven a sus vecinos vender a compradores de otros estados, ven cómo los alquileres se convierten en propiedades vacacionales de corta duración, ven cómo la ciudad que construyeron se convierte en un lugar en el que ya no pueden permitirse vivir. Los gobiernos locales hablan de viviendas para trabajadores, pero rara vez las construyen, reacios a desafiar la zonificación y la oposición vecinal que protege el valor de las propiedades de quienes ya poseen. Algunos pueblos han explorado restricciones en las escrituras y desarrollos inmobiliarios por debajo del precio del mercado, pero el progreso avanza a un ritmo que se mide en años, mientras que la crisis se mide en semanas, en personas que no pueden esperar a la próxima audiencia pública o medida de emisión de bonos. La economía de servicios crece, mientras quienes la atienden son empujados lentamente a usar vehículos, y luego expulsados más lejos del pueblo a medida que aumentan las quejas sobre el estacionamiento de vehículos recreativos. El frío pone a prueba cada sello, cada horno, cada amanecer.
Descienda hacia el sur por la cordillera frontal, hasta un estado donde la industria de actividades al aire libre comercializa un estilo de vida que sus propios trabajadores no pueden permitirse. Número 8. Colorado. Telesquíes, rutas de senderismo y cervecerías artesanales definen la imagen del lugar, el tipo de lugar que la gente imagina cuando piensa en calidad de vida y equilibrio entre vida laboral y personal. Quienes hacen posible ese estilo de vida para los visitantes no lo viven ellos mismos. En Colorado, los trabajadores que sirven café en Vail revisan los pases de esquí en Breckenridge y limpian alquileres vacacionales en Aspen, duermen en grupos de vehículos recreativos, en caminos forestales y en zonas de descanso de grava, a las afueras del pueblo, fuera del alcance de los turistas, pero lo suficientemente cerca como para llegar puntualmente a sus turnos matutinos. El personal de enfermería y médico de los hospitales de pueblos de montaña se enfrenta a la misma disyuntiva. Un viaje de 2 horas de ida y vuelta por carreteras invernales. O un vehículo estacionado cerca del hospital, con una membresía de gimnasio para ducharse. El valor de las propiedades en las ciudades turísticas se ha duplicado en la última década, mientras que los salarios en los puestos de servicio han aumentado unos pocos dólares por hora, quizás. Un estudio cuesta $2.200 al mes. Un camarero en un restaurante concurrido podría ganar $2.400 antes de impuestos. La diferencia entre esas cifras es un vehículo y una plaza de aparcamiento que cuesta entre $400 y $600 al mes, si es que se encuentra. Algunas ciudades han creado zonas designadas de aparcamiento nocturno, pero se llenan al instante y operan con estrictos límites de tiempo que obligan a la gente a seguir moviéndose, convirtiendo lo que podría ser una estancia estable en un vehículo en una búsqueda nocturna de espacio legal. Los funcionarios electos lo saben, los empleadores lo saben. Todos saben que los trabajadores no pueden permitirse vivir en las ciudades donde trabajan. La respuesta no es la construcción, la respuesta es la aplicación de la ley. Los vehículos recreativos reciben multas, son remolcados y se les ordena que se marchen. Nadie construye viviendas para trabajadores que puedan eliminar la necesidad de esos vehículos. Quienes mantienen los complejos turísticos en funcionamiento lo hacen desde estacionamientos, guardando sus pertenencias en contenedores, duchándose en gimnasios de escalada y esperando que el motor arranque en las mañanas frías. Si no arranca, tanto el hogar como el camino al trabajo fallan a la vez. Esta no es una crisis de desempleo. Es una crisis de salarios que no alcanzan para pagar el alquiler, ni siquiera para quienes tienen título universitario y trabajo a tiempo completo. Algunos son maestros que se mudaron aquí por las montañas, paramédicos atraídos por el acceso al aire libre, gerentes de tiendas que pensaron que un pueblo más pequeño sería más asequible. Ninguna de esas suposiciones se cumplió. Diríjase hacia el sur por la Interestatal 25, a un Jaminurt, estado donde el auge energético y la economía fronteriza chocan, y el patrón solo se hace más evidente. Número 7. Texas. Aquí las autopistas se extienden rectas y largas, entre yacimientos petrolíferos y torres de cristal, pequeños pueblos y suburbios en expansión. La sensación de escala sugiere que debería haber espacio para todos, que el crecimiento puede superar los costos. No es así. En Texas, los equipos de construcción construyen casas adosadas y subdivisiones a un ritmo que debería inundar el mercado, pero casi todas se dirigen a compradores con ingresos de 6 cifras. El precio medio de la vivienda en Austin supera los $550,000. Las casas para principiantes prácticamente han desaparecido. En Houston se observa el mismo patrón. Se levantan nuevas torres mientras los trabajadores de servicios viven en vehículos recreativos bajo pasos elevados cerca de los mismos edificios en los que no pueden permitirse vivir. Los pueblos fronterizos añaden otra capa, donde las familias trabajan en almacenes pero no pueden encontrar una vivienda que se ajuste a sus ingresos. Las olas de calor convierten las paredes delgadas en peligros. Las inundaciones durante la temporada de huracanes convierten los estacionamientos en trampas. Texas promueve impuestos bajos, pero los impuestos a la propiedad aumentan drásticamente para compensar. Y la expansión urbana dependiente del automóvil significa que los costos del transporte se ven afectados considerablemente. Cuando tu casa también es tu vehículo y ese vehículo también es tu medio de transporte, una avería no solo te deja varado, te desplaza. Paramédicos, gerentes de tiendas, trabajadores del sector, personas con trabajos que antes les brindaban estabilidad, ahora anclan sus vidas a los vehículos, porque los apartamentos requieren ingresos que no tienen. La construcción continúa a un ritmo implacable, con grúas visibles en el horizonte, pero construye para otros, para inversionistas y personas que ya están aquí, no para quienes intentan sobrevivir. Diríjase al oeste, atravesando el desierto, hacia donde el sol y la política se combinaron para crear el plan que otros siguieron. Una breve pausa, porque esto no son solo datos en una pantalla. ¿Has empezado a notar más autocaravanas y caravanas que claramente no están de vacaciones cerca de donde vives o trabajas? ¿Están escondidas bajo pasos elevados, en aparcamientos comerciales o en calles laterales? Comparte lo que ves en tu ciudad o estado en los comentarios.
Si este análisis te ayuda a conectar lo que ves a diario con el panorama general, dale a me gusta. Y suscríbete si quieres seguir cómo se propaga esta crisis y cómo reaccionan los diferentes estados, porque los 5 estados principales son donde este patrón se convierte en algo que ya nadie puede ignorar, donde vivir en vehículos deja de parecer una emergencia y empieza a parecer una infraestructura. Número 6. Nevada. Aquí el neón zumba toda la noche. Los casinos funcionan las 24 horas y dependen de los trabajadores que reparten cartas, limpian habitaciones y mueven el equipaje. Estos trabajadores no duermen en los hoteles a los que prestan servicio. En Nevada, los empleados del Strip de Las Vegas terminan sus turnos nocturnos y caminan hasta sus vehículos recreativos estacionados en los límites de los grandes almacenes o en las calles laterales cerca del aeropuerto. Los salarios en el sector servicios rondan los 20 y tantos dólares por hora, lo suficientemente altos como para parecer estables en teoría, pero no lo suficiente como para cubrir el alquiler, que asciende a casi $2,000 por un estudio. El calor del verano hace peligroso dormir dentro de un vehículo a menos que el aire acondicionado funcione continuamente, consumiendo combustible y convirtiendo los salarios en gastos de supervivencia. Reno absorbe a los trabajadores remotos que salen de California, lo que les aporta sus expectativas de ingresos, pero no aumenta la oferta de viviendas. Los supervisores de casinos y los conductores de autobuses escolares se encuentran fuera del alcance de los precios en los barrios donde trabajaron durante años, y se mudan a vehículos recreativos porque no hay otra alternativa a su alcance financiero. Algunos aparcan cerca de los casinos donde trabajan, siempre calculando cuánto tiempo pueden quedarse antes de que el personal de seguridad les pida que se vayan. La economía del entretenimiento genera miles de millones, pero no genera viviendas para quienes la hacen funcionar. Lo que genera, en cambio, es la aplicación de medidas de visibilidad. Controles que mueven vehículos sin analizar su paradero. Higienistas dentales con trabajo estable, supervisores de almacén con años en la misma empresa. Ahora viven en estacionamientos porque no se les dio bien. Viajen a la costa, a un estado donde los ideales progresistas se enfrentan a los mismos fracasos. Número 5. Oregón. Los bosques y la costa solían definir este lugar, el tipo de estado que la gente imaginaba cuando quería vivir de otra manera. Los vehículos recreativos solían representar una simplicidad intencionada. Eso ya no es lo que representan ahora. En Oregón, zonas enteras de Portland albergan hileras de vehículos recreativos estacionados a lo largo de calles industriales, muchos de ellos ocupados por personas con empleo. Las enfermeras que terminan sus turnos regresan a las autocaravanas en lugar de a los apartamentos. Maestros con maestrías imparten clases en vehículos estacionados cerca de las escuelas. Años después, los refugiados de los incendios de los 2020 siguen viviendo en autocaravanas donadas, esperando la ayuda para la reconstrucción que nunca llega. El precio medio de la vivienda en Portland supera los $550,000. Los puestos de nivel inicial que requieren título universitario pagan entre $45,000 y $55,000 al año. Incluso con un compañero de piso, el alquiler es excesivo. Las matemáticas empujan a las personas con empleo estable a comprar un coche no porque hayan perdido su trabajo, sino porque el coste de la vivienda ha aumentado más rápido que los salarios. Los trabajadores remotos se reubicaron aquí durante la pandemia, aportando niveles de ingresos que los empleadores locales no igualan. Las restricciones de zonificación impiden construir edificios más altos o más densos, lo que impide ampliar la oferta. Toda propuesta de nuevos edificios de apartamentos se topa con la oposición de los vecinos, preocupados por el tráfico, el aparcamiento, las sombras, el carácter, cualquier cosa que justifique mantener las cosas tal como están. En los pueblos costeros, los trabajadores atienden a los visitantes mientras viven en caravanas detrás de los restaurantes, alternando entre el trabajo y la vida en coche. Los servicios de emergencia no pueden permitirse una vivienda cerca de los incendios que combaten. Maestros de escuelas públicas con títulos universitarios viven en vehículos en aparcamientos para viajeros. El personal sanitario aparca durante la noche en espacios del distrito médico, trabajando a tiempo completo mientras técnicamente carecen de hogar. Las discusiones políticas se prolongan durante años sin que se materialicen obras. Diríjase al norte, donde llueve sin parar y los mismos problemas se resisten a desaparecer. Número 4. Washington. Aquí se alzan torres de cristal y campus tecnológicos, rodeados de colinas siempre verdes y agua. La riqueza que albergan esos edificios no se extiende a quienes los mantienen en funcionamiento. En Washington, los maestros de Kent, Tacoma y Everett viven en vehículos mientras imparten clases a tiempo completo en escuelas públicas. El personal sanitario de los grandes hospitales aparca por la noche en aparcamientos del distrito médico y se despierta para turnos de 12 horas tras dormir en furgonetas. Los trabajadores de ferry, los empleados portuarios y los operarios de almacén operan desde vehículos porque el alquiler en Seattle y sus suburbios se ha desvinculado por completo de la remuneración de esos empleos.
El corredor de la Interestatal 5 se ha convertido en un barrio lineal de vehículos recreativos y caravanas, que se extiende desde Everett hasta Tacoma, albergando a la fuerza laboral que trabaja para la economía tecnológica sin participar de sus beneficios. El precio medio de la vivienda en Seattle supera los $850,000. Un profesor con 5 años de experiencia gana alrededor de $65,000. Esta diferencia no se puede cerrar con presupuestos ni con trabajos extra. Es estructural. Enfermeros titulados, aprendices de electricista, técnicos de farmacia, asistentes legales, trabajos que antes implicaban seguridad, ahora implican averiguar dónde aparcar durante la noche, sin ser multados ni remolcados. Algunos rotan por calles, estacionamientos de iglesias y aparcamientos disuasorios, siempre moviéndose antes de que las quejas den lugar a la acción policial. Aquí, el pleno empleo no garantiza el empleo con vivienda. La gente trabaja 40 horas a la semana, recibe prestaciones, aprueba verificaciones de antecedentes y sigue viviendo en vehículos porque el alquiler exige ingresos que no tiene. Se abren estacionamientos seguros con capacidad para 50 vehículos, mientras las listas de espera se llenan con miles. Las barredoras desplazan el problema unas pocas cuadras, pero no logran nada más. No se construyen viviendas para trabajadores de forma significativa, porque la zonificación prioriza la identidad del barrio y el valor de las propiedades sobre quienes necesitan vivienda. Esto es lo que sucede cuando una economía regional crece sin construir viviendas para las personas de las que depende dicho crecimiento. Todo empleo de servicios, todo puesto de apoyo, todo puesto que mantiene la funcionalidad de una ciudad, todos requieren ahora alojamiento en vehículos para mantenerse financieramente viables. Algunos empleadores saben que sus trabajadores viven en vehículos y hacen la vista gorda. Otros fingen no darse cuenta, aliviados de no tener que subir los salarios para que coincidan con el costo real de la vivienda. Continúe hacia el sur por la costa hasta el estado que construyó el modelo que todos los demás repiten. Número 3. Florida. Las playas y los parques temáticos promocionan este lugar como un paraíso, un sueño de jubilación y vacaciones familiares. Para quienes hacen realidad esos sueños, el paraíso es solo un estacionamiento con palmeras. En Florida, los trabajadores de parques temáticos viven en vehículos recreativos cerca de los complejos turísticos que operan, durmiendo entre turnos en vehículos estacionados detrás de centros comerciales y a lo largo de las vías de acceso. El personal sanitario de Tampa y San Petersburgo regresa de sus turnos hospitalarios a casas rodantes en lugar de apartamentos. Toda la economía de servicios de Miami depende de trabajadores que no pueden permitirse vivir en la ciudad a la que sirven, y dependen de vehículos estacionados en zonas industriales y a lo largo de las carreteras. Los refugiados del huracán de los últimos 3 años nunca encontraron alojamiento permanente. Sus casas rodantes temporales ahora son refugios permanentes, porque los fondos para la reconstrucción se agotaron o nunca llegaron, porque los contratistas tienen la agenda llena con años de anticipación, porque las compañías de seguros rechazaron reclamos u ofrecieron acuerdos que cubrían la mitad del costo real de la reconstrucción. Los costos de los seguros alimentan directamente la crisis inmobiliaria. El seguro de hogar se ha triplicado o ha desaparecido por completo para muchas propiedades, obligando incluso a propietarios de clase media a abandonar las casas hipotecadas por la opción de vehículos recreativos, ya que les resulta más económico. Las matemáticas son contundentes y claras. Los impuestos prediales, el seguro, los servicios públicos y los costos de mantenimiento de una casa modesta pueden superar los $3,000 mensuales antes del pago de la hipoteca. Una autocaravana estacionada en un lugar fijo cuesta menos de la mitad, incluso con la inestabilidad y la incomodidad. Florida atrae a jubilados y trabajadores remotos sin impuesto estatal sobre la renta, pero los costos de la propiedad y los seguros consumen cualquier ahorro. Los empleos en el sector servicios se multiplican para sustentar a la creciente población, pero los salarios en el sector se mantienen estables. Los maestros empiezan con cerca de $48,000 al año, mientras que el alquiler medio supera los $2,200. Paramédicos, policías y bomberos viven cada vez más en vehículos porque sus salarios públicos no cubren los alquileres del mercado privado. Los trabajadores de oficios construyen condominios de lujo durante el día y duermen en camiones por la noche, porque no pueden costear lo que construyen con su propio trabajo. La política aquí responde a las quejas de los turistas, no a las necesidades de mano de obra. La aplicación de la ley prohíbe la presencia de vehículos recreativos en zonas frecuentadas por turistas, lo que aleja a los trabajadores de sus trabajos sin crear viviendas que puedan costear. Los desastres climáticos garantizan que esto se repetirá. Cada huracán e inundación genera una nueva oleada de familias que viven en vehículos y que creían tener estabilidad hasta que el clima y las compañías de seguros decidieron lo contrario. Hay que trasladarse al norte, a donde las antiguas ciudades industriales se enfrentan a nuevas presiones económicas. Número 2. Nueva York. Y solía prometer que el trabajo duro conducía a algo.
Esa promesa ahora conduce a estacionamientos en los distritos periféricos. En Nueva York, los repartidores duermen en los mismos vehículos desde los que trabajan. Los auxiliares de salud a domicilio viajan a Manhattan para atender a residentes en apartamentos caros y luego regresan a furgonetas, estacionadas en zonas industriales, ya que las habitaciones compartidas cuestan $1,500 y los estudios parten de $2,000. Los profesores de Long Island viven en caravanas en aparcamientos para viajeros, preparando clases bajo la luz de las cúpulas. Los empleados de restaurantes, el personal de mantenimiento de edificios, los empleados de tiendas minoristas, la columna vertebral de las operaciones diarias, viven cada vez más en vehículos porque las matemáticas no funcionan de otra manera. Un estudio en los distritos periféricos pide $2,500. Alguien que gana $50,000 al año gana unos $3,200 al mes después de impuestos. El alquiler se lleva el 75%. Una caravana estacionada en una calle tranquila y una membresía de gimnasio cuestan quizás entre $500 y $600 en total. Los paramédicos con títulos avanzados viven en vehículos entre turnos. Los trabajadores sociales ayudan a otros a acceder a una vivienda, mientras ellos mismos se encuentran en situación de inseguridad. La densidad de población significa que no hay dónde esconderse. El invierno trae temperaturas mortales. Se alzan torres de lujo, mientras quienes las limpian viven en estacionamientos. Si la clase media de Nueva York vive en vehículos, ninguna otra ciudad puede afirmar estar segura con el mismo patrón. Siga las largas autopistas hacia el oeste hasta donde nació todo este sistema. Número 1. California. Costa, riqueza tecnológica, sueños hollywoodenses. La realidad aparca bajo pasos elevados y detrás de centros comerciales. En California, los docentes de Santa Clara, San Diego y Los Ángeles viven en vehículos mientras imparten clases a tiempo completo. El personal de enfermería del Kaiser Permanente y del Centro Médico de la Universidad de California en Los Ángeles regresa de sus turnos a vehículos recreativos estacionados en los estacionamientos de los hospitales. Los guardias de seguridad y el personal de la cafetería de los campus tecnológicos duermen en camionetas cerca de los edificios que mantienen en funcionamiento. Los bomberos y policías no pueden costear la vivienda en las comunidades que protegen. El precio medio de la vivienda en San José ronda los $1.4 millones. Un profesor con 10 años de experiencia gana aproximadamente $75,000. Una enfermera podría llegar a $95,000. Incluso con 2 ingresos, ser propietario de una vivienda no es posible, y el alquiler de un apartamento de 2 habitaciones oscila entre $3,500 y $4,000 al mes. Las cuentas no cuadran. La respuesta son los vehículos. Esto no se limita a las ciudades costeras. Los trabajadores de almacenes del Valle Central viven en vehículos recreativos. Los empleados de logística del Inland Empire duermen en vehículos a pesar de que la región se promociona como asequible. Los trabajadores estatales de Sacramento viven en autos cerca de las oficinas gubernamentales, porque incluso la capital ha impuesto precios excesivos a quienes trabajan para el propio estado. Personas con ingresos de 6 cifras viven en furgonetas, contratistas de software y trabajadores de la salud que deberían representar un éxito estable. Las personas con títulos de posgrado viven en vehículos. Las familias, donde ambos padres trabajan a tiempo completo, aún no pueden permitirse muros y un contrato de arrendamiento. California demuestra que el crecimiento del empleo y el colapso económico ocurren simultáneamente. Las tasas de empleo se mantienen sólidas, la economía genera riqueza, y la clase media vive en estacionamientos porque nada de ese crecimiento generó viviendas que los trabajadores necesitan. California ocupa el primer lugar porque tiene la mayor población de personas empleadas que viven en vehículos, la mayor concentración de profesionales que duermen en autocaravanas y el mayor historial de fracaso en la construcción de viviendas que se ajusten al crecimiento del empleo. Lo que ocurre aquí se extiende a otras partes. La clase media no desapareció de estos 10 estados. Se mudó a los estacionamientos, seguía trabajando a tiempo completo, seguía pagando impuestos, seguía haciendo todo lo que le decían que la llevaría a la estabilidad. Lo que no puede hacer es pagar el alquiler. La política respondió con la aplicación de la ley, no con la construcción. El resultado es una fuerza laboral que trabaja en ciudades en las que no puede permitirse vivir. ¿Qué estás notando en tu zona? ¿Los profesores, enfermeras o trabajadores de tu zona ya duermen en vehículos entre turnos? Comparte tus observaciones en los comentarios. Si este video te ayudó a ver el patrón detrás de lo que ves a diario, dale a me gusta. Suscríbete para estar al tanto de lo que viene, porque estamos siguiendo cómo esto se convierte en la nueva normalidad y qué estados redoblarán esfuerzos o probarán algo diferente.